noches. Y aquí no dimite nadie. Hacemos programa tras programa. Yo creo que voy a coger este comienzo ya como si fuera una norma. Pero es que vemos en los pasillos a los periodistas, a los políticos, se preguntan cada día, vamos a decir presuntos corruptos. Es cierto, presuntos corruptos, presuntos medio corruptos. Se cuestiona la gestión de la Dana, se cuestiona al fiscal general, se cuestiona todo, pero yo no sé, espero que mis políticos aquí, que son muy decentes, me expliquen también, porque digo yo que sentirán, ¿no?, con todo este espectáculo que estamos viendo en general. Yo ayer escuchaba al dueño de Mercadona, a Roig, que decía, aparte de que tuvo una intervención extraordinaria y se le arrasaban los ojos por la situación y porque también perdió a 4 amigos y empresarios, y decía que un día falló uno, hablemos de Amazon, que está todos los días en los medios, pudo fallar la Generalitat, pero al día siguiente pues también falló la Administración Central. Es lo que él decía, le dio un estirón de orejas y dio su opinión a qué es lo que está pasando, porque la alerta llegó tarde, pero al día siguiente ya no había alerta, ya estaba todo lo que pasó, no hace falta que lo recordemos, se recuerda cada día, y el Gobierno Central tampoco hizo nada. Pero, oiga, todos están en sus puestos. O sea, es que, perdonad que os lo diga, pero es que es así, todos están en sus sillas. Y aquí no pasa nada, genera crispación, porque la gente en la calle, los ciudadanos estamos crispados. Toda esta dialéctica que parece que se matan en el Congreso, a nosotros realmente nos ayuda poco o nada. Y a mí me gustaría pues que también en mis contertulios dieran la opinión de cuándo se va a acabar esto y dónde vamos a ir. Pues porque creo que es necesario también que todos vayamos pensando en lo que de verdad nos atañe a cada comunidad, en lo que de verdad nos atañe a los bolsillos de los ciudadanos, porque empresarios, trabajadores, autónomos, tenemos muchísimas responsabilidades y tenemos que cumplir. Y francamente da la sensación de que solo nosotros tenemos que cumplir con todas las obligaciones. Y parece ser que luego no pasa nada, ¿no? Ahí tenemos una cosa clara, Junts, que es un fugado, pues ahí está, gobernando España, casi se puede decir. Por lo menos es la impresión y mi opinión. Dicho esto, pues bueno, tenemos buenas noticias. Luego será el siguiente tema, que es el que hablaremos y el que de verdad nos interesa a los ciudadanos. Esa deuda que el Ayuntamiento de Zaragoza dice que ha reducido en bastantes, una cantidad importante. Y luego hay otra de las cosas que me gustaría que nos comentaran referente a un tema importantísimo como es la sanidad. Se ha aumentado muchísimo la partida en sanidad y, por contra, ni los médicos están contentos, los sanitarios no están contentos y el personal que tiene que acudir a los centros de salud y a los hospitales tampoco está contento. Entonces me gustaría, dentro de lo que me podáis contar, que me explicaréis qué está pasando. Y ya me voy a quedar calladita, que ya he hablado mucho, para que podáis hablar vosotros. Óscar, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues es que lo que acabas de decir, pues claro, esto es el estado de las autonomías que nos estamos tomando durante estas últimas décadas y tiene estas consecuencias. Me gustaría también hacer un inciso y es, la tristeza que da pues el fallecimiento de una trabajadora en Extremadura, en un piso tutelado para menores. Nuestra solidaridad también, sí, con ella, con su familia, y este es el clima de inseguridad que estamos sufriendo generalizado. Nos llamarán alarmistas, pero la situación es esa. Luego comentaremos, porque para eso se celebra una junta de seguridad con el delegado de gobierno. Y luego, por otro lado, pues eso es la situación que tenemos. Y luego también lo que bien comentabas respecto a Junts, pues mira que manda, hasta la política migratoria va a controlar la política frontera. Nos llamaban a nosotros racistas xenófobos por querer controlar las fronteras de una forma ordenada, y resulta que le va a entregar las competencias a Cataluña. Luego comentaré un poco las consecuencias que puede tener, sí, así os vais, y la discriminación que se tiene hacia el resto de regiones de España. José Ignacio, buenas noches. Pues muy buenas noches. Yo no le voy a echar la culpa a las autonomías, no, yo le voy a echar la culpa al chachachá, va a ser al final. A la incompetencia de algunos, ¿no? De algunos, aquí no se salva nadie, no, pero el problema no está, he dicho, en los gobiernos, lo he dicho casi siempre, sino en los gobernantes.
la capacidad que pueden demostrar cada uno en su momento y en su estadio de responsabilidad. Y nada más y nada menos que estamos sufriendo pues esas consecuencias a nivel de España, a nivel europeo, y así estamos, y a nivel mundial, si nos descuidamos. Así que, en fin, luego hablaremos de los temas que ha dicho Óscar y de otros más. Da un gusto ver a Elon Musk con aquel niño que lo exhibe, de los 14 hijos que tiene, ha cogido uno preferido y lo exhibe por la Casa Blanca, que digo yo, este niño no lo escolarizará, ¿no? Pues que los ricos deben de tener, lo aprueban todo, ¿no? También. Pero bueno, es que es muy tremendo, o sea, de verdad os lo digo, que la situación general es un poco preocupante, sin llegar a ser alarmistas, que no queremos serlo, pero hombre, al final hay que ver cómo está la situación. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quiero acordarme de José Luis Izuel, que falleció esta semana, un aragonés de pro, trabajador incansable, una bella persona. Saludos a su familia y en especial a Sofía, su sobrina, que es amiga. Y bueno, respecto al tema que has abierto con respecto al tema que aquí nadie dimite, yo creo que hubo una fecha de inflexión que fue a partir del 2018, porque hasta entonces, más o menos, el que estaba investigado, imputado, dimitía. Dejaba el carnet, presuntos, por pasaba si acaso. Su letanía y cuando determinaba el juez si era o no era, si no era volvía y ya está. Ahora ya no, ahora vale todo, barra libre. Nos van a dar un tirón de orejas a los políticos, a los gobernantes, y como no cambiemos realmente, nos van a dar una patada en el culo por la desafección real que hay de la población con los gobernantes. Yo quiero acordarme también de lo que está pasando en Salt, en Girona. Sí, es que claro. He oído las declaraciones del responsable de los Mossos y que ha dicho hoy en la radio que era ya esa zona ingobernable, incontrolable. Entonces, una reflexión también, porque empezamos por un punto, se irá extendiendo y al final pues es posible que si ahora he pasado para venir por aquí, por la calle San Pablo y San Blas, y bueno, pasaba la policía local, yo mismo he visto sospechas de cosillas y hay nadie, el único que he mirado yo un poco a ver qué estaba haciendo he sido yo, los demás han pasado y dicen no nos metemos en este fregado, y nada, pues simplemente eso quería decir. Pues realmente sí que está empezando a ser un problema y además yo creo que mucha de la inmigración que tenemos aquí, que son gente que ya está conviviendo con nosotros, integrada con nosotros, lo opina igual que nosotros, porque es que al final hay una cosa, que cuando la sociedad está cansada pagan justos por pecadores, al igual que decimos los políticos, los empresarios, los inmigrantes, es que al final todos vamos en ese saco y cuando hay tanto descontento no se pregunta y esto también es muy dramático y grave. Joaquín, buenas noches. Pues muy buenas noches, ¿qué tal estás? Pues muy bien, bueno, pues me he venido a juego con tu bolígrafo. ¿Has visto? Sí, pues señora, estamos así aquí, es. Vamos. Pues muy bien, el otro día 5 Marzada... Un poco de luz, eso si no mal. Ya sabéis que el otro día no hubo programa, estábamos en la 5 Marzada mucha gente, cada año quiero decir que más, y bueno, y recogiendo muchas reivindicaciones de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza sobre todo fundamentalmente, porque cuando es fin de semana sí que mucha gente del área metropolitana y otros municipios se acercan, pero es verdad que cayendo como cayó en esta ocasión era más complicado, ¿no? El miércoles. Y se sumaba a toda la retahíla de reivindicaciones el tema sanitario, como tú decías al principio. Sí que es cierto que hay un decreto del Gobierno de Aragón que va a cerrar los centros de salud en Zaragoza a las 3 de la tarde y eso va a provocar que muchas personas que utilizan ese servicio por las tardes, porque precisamente trabajan por las mañanas, pues eso va a hacer que el servicio sanitario pues empeore muchísimo la calidad y sobre todo la asistencia, ¿no?, que se presta. Y evidentemente los centros de salud, la atención primaria es fundamental para que todas esas personas no terminen derivadas en urgencias, las urgencias se colapsan y todas estas cuestiones. Pero bueno, hace falta un presupuesto que a lo mejor no se tiene, serán cosas que seguramente después tendremos más tiempo para hablar. Sí, sí. Pues Miguel, buenas noches. Buenas noches. Y hablamos de malos gobernantes, decía José Ignacio, no hay malos gobiernos, sino malos gobernantes. Lo estamos viendo en nuestra comunidad autónoma y en nuestra ciudad de Zaragoza, que lejos de esos éxitos que se venden, encontramos una ciudad en la que la sociedad civil se está movilizando por las cuestiones más diversas. Se ha creado una plataforma que se va a manifestar el 23 de marzo con el lema Zaragoza no se vende, porque en este momento nos da la impresión de que la ciudad está en venta, para los intereses económicos, especulativos, para los intereses... Miguel ha empezado fuerte, ¿eh? He empezado fuerte porque creo que nos preocupa Zaragoza y nos preocupa Aragón, como decía Joaquín.
el tema de la sanidad, que ha dimitido todo el personal directivo del sector 2, que para que nuestros oyentes y televidentes lo sepan, es el clínico y el Servet. Es decir, todos los centros de salud, la mayoría de Zaragoza, ayer dimitieron en bloque. Los 23 centros de salud, sus directores de medicina y de enfermería, denunciando un atropello, un decretazo, un elemento que tiene de acuerdo por primera vez a profesionales sanitarios y a usuarios, que el decreto que nos quiere imponer el señor Bancalero, el consejero Bancalero, atenta directamente contra la calidad del servicio sanitario. Y los propios profesionales, no los profesionales, los directivos, nombrados además por la consejería, son los primeros que dimiten y dicen que hasta aquí. Hay muchos temas nacionales. Yo coincido con el tema de la inseguridad. Tenemos que hacer una reflexión profunda sobre lo que está pasando. El otro día decía Óscar que una junta local de seguridad y vamos a poner las cosas en común, es verdad. La señora alcaldesa y el delegado del gobierno coincidieron en que tenemos que reforzar las políticas de seguridad, mejorar en coordinación para, por lo menos, mantener que Zaragoza sea una de las ciudades de España con menor delincuencia. Porque ahora ha habido un aumento importante, ¿eh? Pero a pesar de ese aumento, seguimos siendo una de las ciudades de España con menor delincuencia. Pero no tenemos que descuidarnos y tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, y lo que ha comentado el compañero del PAR, no es lógico que delante de una comisión de un delito o haya una cierta vista gorda, ya no solo de las fuerzas policiales, sino de la ciudadanía en general. Y evidentemente hay que trabajar no solo en la seguridad, sino también en la concienciación y en la inversión en temas como la protección social o, por ejemplo, el acontecimiento de Badajoz, en el cual los profesionales que se dedican al cuidado de las personas, de los menores tutelados, que en este caso eran españoles, hay que decirlo, pues tienen que tener recursos suficientes, recursos económicos y de personal. Sí, es tremendo. Yo os quería decir, perdona Óscar, que os quería decir que hablamos, siempre a veces, como se decía, se puede vincular un asesinato o los temas más escabrosos con la delincuencia y con los inmigrantes, pero es que no. Pero la cuestión es que si el que ha cometido el delito es inmigrante, habrá que juzgarlo, tanto como si es nacional. Es que tenemos que empezar a hablar de violencia, o sea, de violencia, y que las personas sean castigadas contra el delito que están haciendo. Bueno, la ley es la misma para todos, o sea que por lo tanto... Pero es que a veces... No sé si hay una ley diferente para los de fuera y otra para los de dentro, yo creo que no, pero bueno. Yo quisiera hacer una pequeña corrección a una cosa que ha comentado Joaquín. Es para que la población de Zaragoza no se asuste. No se cierran los centros de salud por la tarde, o sea, aquellos que tienen la atención primaria hasta las 3 y hay otros que tienen hasta las 8, va a continuar la atención normal. Lo que sí que desaparece son el personal de atención continuada, que son los de urgencias. Vale. No, que digo, igual mi madre está viéndonos y sí, porque... Eso es. Claro, eso ya lo trataremos, que está muy mal, ¿eh? Para Está muy todo, mal. para todo Nuestros Zaragoza. padres Bueno, y yo abuelos por- se asustan mucho con este Sí, tipo de yo por noticias. puntualizar también a José Luis decir, como bien sabes además, porque sé que lo conoces, que se cierran todos menos 4. Se cerrarán todos menos 4. Centro de especialidades. En la cuarta ciudad las urgencias, de España. La atención continuada de las urgencias, La para cuarta. que nos entiendan O sea, la que gente. que nos entienda la gente, que si trabajas por la mañana y quieres ir por la tarde al médico, no vas a poder. Si tienes tu médico de tarde, sí, de primaria, sí. Lo que no tienes es el servicio Vale. de urgencias. Eso es El una, otro eso día, es una la semana exageración sí. y eso no es cierto lo que estáis comentando desde la izquierda. Bueno, no, Se de la nota izquierda que no. estamos en congresos El sindicato médico, ¿eh? y otros, Los que Óscar, no sa- luego te toca. y otros que no saben cómo traer el dinero de Madrid, que están cogobernando en Madrid, que son los verdaderos responsables de muchas de las cosas que están sucediendo en Aragón, porque en Aragón se está gobernando bien. Se está Sin gobernando presupuesto. bien, Joaquín, en el Ayuntamiento de Sin Zaragoza, presupuesto. y se está gobernando muy bien en el gobierno de Aragón. Y sí que estamos tratando de solventar muchas de las trabas y rémoras que hemos heredado de unos gobiernos anteriores, en los que creo que los que ahora más protestan eran los que más responsabilidades tenían. Si el pacto lo firmamos nosotros, el problema es cómo se aplica Pero ese decreto. A partir de ahí, yo lo que quiero decir es que es fácil, no sé, alarmar a la gente. Todo es mejorable, pero hay que tener en cuenta que, primero, médicos de familia no hay. ¿Quién tiene que resolver el problema de los médicos de familia? ¿A alguien se le ocurre quién lo tiene que resolver? Pues primero hay una ministra que creo que gobierna con vosotros en vuestra coalición de Sumar, que no resuelve nada.
que no tiene ni idea, y ella sí que tiene, levantado en armas a todos los médicos en Madrid, tiene manifestaciones constantes, ayer, antes de ayer, mañana, dentro de unos días, va a tener manifestaciones exigiendo precisamente responsabilidad a una ministra que la poca competencia que tiene no la ejecuta, no la ejerce. Y no se está poniendo trabas, o sea, no se están poniendo soluciones, porque además hay que tener en cuenta que para cubrir las plazas de médicos, de familia o de cualquier otra especialidad, esto no es como comprar en el mercado 1 kilo de pulpos. Hay que prepararlo con tiempo. Y no se están poniendo resoluciones a este problema de ninguna manera. En ninguna manera. Yo también quiero un poco el tema de sanidad. Dejar a Óscar, que si no se me va a sublevar. Teníamos ganas de hablar. Yo creo que nos podemos centrar en el tema sanitario porque es de vital importancia. Sí, bueno, que quería comentar, efectivamente, el otro día además tuvimos un consejo de ciudad bastante interesante que se invitó al consejero Bancalero. La verdad que ahí tuvimos participación todos, ¿no? Todo el tejido asociativo de la ciudad. En este caso también por los grupos políticos fueron el Partido Socialista y fue Vox. En la intervención, como representaba yo al grupo municipal, bueno, pues empecé comentando que digo, de estos polvos, estos lodos. Fue lo que comenté casualmente hace 2 o 3 programas, que esto ya venía de antes, en la gestión, las 2 legislaturas que gobernó la izquierda, y puse el ejemplo, además os enseñé hasta un gráfico aquí, durante 7 años, claro, el crecimiento del presupuesto ejecutado en sanidad solo creció un 6 y pico %, no llegaba ni al 7%, sin embargo, los presupuestos ejecutados crecieron durante ese mismo periodo en un 42%. ¿Qué significa eso? Pues que si en el 2016 el 39% del presupuesto se dedicaba a sanidad, a todos los componentes de sanidad, llegó el año 2022, el último completo que se cerró con el antiguo gobierno, y claro, no llegaba ni al 29%. De esos polvos, estos lodos. Es un papelón el que hay, sobre todo en las áreas rurales. Luego también es que es curioso porque nosotros ya en el 2021 esta misma problemática se suscitó. Presentamos una moción que creo que, además se la enseñé el otro día también, que casualmente hubo un apoyo por parte de los grupos de centro-derecha, hubo una abstención de los partidos más de izquierda, pero claro, el Partido Socialista votó en contra, y era la intención que tenía de cerrar las urgencias en 12 centros de salud y aglutinarlas en tres centros de salud. Y en ese momento el Partido Socialista votó en contra, y ahora, qué casualidad, que habéis presentado una moción al ayuntamiento pidiendo esto mismo. Entonces, bueno, yo denunciaba la hipocresía por parte del Partido Socialista. No, es que ahí están las actas además. Sí, y me permites, si como ahora queréis ya hablar todos del tema, pues entrar al debate, porque claro, porque tampoco se entienden los números. Vamos a contextualizar y vamos a marcar, porque es verdad lo que dijo Óscar, nosotros votamos en contra de esa moción, pero porque cuando se estaba hablando de ese momento concreto, ese momento concreto era un momento concreto, que además se paralizó precisamente con el acuerdo que vamos a hablar ahora de lo que está pasando en la sanidad. Es verdad que había una intención, que había una problemática muy específica, en ese caso es que no había médicos de atención continuada, es decir, no había los que llamamos MACs, los MACs, que son los médicos de atención continuada. Se cerró un acuerdo, y el acuerdo, ¿sabéis cuál fue? Vamos a eliminar esa figura del MAC. Vamos a eliminar esa figura. Explicármelo de manera que toda la gente que nos vea lo entienda y vea en qué situación se va a quedar. Dentro de la atención primaria, de los consultorios, unos profesionales específicos que tienen una especialización en atención, digamos, lo que se llama la atención continuada. Es decir, que no tienen cartillas suyas propias, sino que atienden las guardias. No son médicos de cabecera. Son médicos de familia, es decir, pero no el fijo, por decirlo de alguna manera. Pero no tienen, digamos, asignados pacientes. Vale. Los médicos de atención continuada, en ese acuerdo que se alcanza con la mayor representación de los sindicatos y con el apoyo del colegio de médicos y de los principales sindicatos sanitarios, que son en Aragón CENSATSE, se firmaba con el gobierno de Javier Lambán, con la consejera Ripollés, y se alcanza el fin de la huelga. Y además se dice, vale, vamos a eliminar esta figura, ¿para qué? Porque es verdad que tenemos pocos médicos de familia, no encontramos médicos de familia, hay mucha dificultad de cobertura, porque cuando salen los MIR, ya lo veis en estas noticias, primero se cubren todas las especialidades hospitalarias, porque es más prestigioso, es más reconocido, quizá sea mejor retribuido, que es otra de las cuestiones, que la ciudad de Zaragoza, es verdad que la retribución de un médico de atención primaria es menor que la en el medio rural, y se dice, estos MACs, estos médicos de continuada, se incorporen a las plantillas ordinarias de primaria, con sus determinadas tarjetas, para aliviar. Vale, hasta ahí.
¿Qué dicen ahora los sindicatos que firmaron ese acuerdo? El problema es que el decreto de Bancalero dice, ya no solo me cargo los MACs y los integro en los equipos de atención primaria, sino que me cargo el concepto de atención continuada. Y no es el acuerdo. Y lo que te dicen los sindicatos médicos es, no firmamos esto. Lo que firmamos es que dentro del equipo de primaria, de manera rotativa, uno de nosotros, uno de los médicos del equipo de primaria, actuará de médico de atención continuada. Sin el nombre, porque tendrá sus tarjetas, pero uno de los días se reservará la agenda y en su mismo centro, es decir, en el centro de proximidad o en el centro que estuviera establecido, porque hasta ahora no todos los centros de salud tenían atención continuada, sino algunos, pues ese médico o ese médico rotatorio cubrirá las urgencias. ¿Qué ha ocurrido? Que el señor Bancalero dice, no quiero que haya 24 centros como había en Zaragoza de atención continuada, lo que hablamos de apertura de 3 a 8 si no tienen atención por las tardes. Solamente 4, los centros de especialidades. Y además nos lo venden, y nos lo vendió con, no, es que van a tener mayor capacidad diagnóstica, que vamos a ver, que lo que prima en este caso es lo que se llama la atención primaria de proximidad. Es decir, porque si yo tengo que desplazarme, con todo el respeto yo que vivo en Torrero, al Ramón y Cajal, pues me voy a ir al Servet, porque mayor resolutividad que en el Ramón y Cajal, en el Servet. Con lo cual vamos a tener un problema que va a ser el de, es que tenemos la sanidad hospitalaria saturada. Quiero decir, hay un problema de interpretación y espero, por el bien de la comunidad sanitaria de Aragón, que seamos capaces, el señor consejero Bancalero, de reconocer que una de las principales virtudes que tiene la atención continuada es que sea de proximidad. Es verdad, y hay que reconocer al señor Bancalero que vino a darnos explicaciones al Consejo de Salud, al Consejo de Ciudad. Pero este tema es un tema que, sinceramente, creo que tenemos que abordar de una manera, y no es una cuestión de recursos, porque esta vez, y os lo voy a decir, no es que los profesionales quieran más, porque les van a pagar más, les van a pagar las horas complementarias, van a recibir alguna compensación. Dice que no es el problema ese, no es el problema de la retribución. El problema es que me obligas, yo que trabajo, por ejemplo, en el Centro de Salud de La Paz, allí en el Tercer Cinturón, a desplazarme, si termino mi jornada a las 3 con mis cartillas, que a veces termino más tarde porque tengo cola, a las 4 tengo que estar en posición de servicio en Ramón y Cajal con el consiguiente desplazamiento. Es una cuestión lógica y espero y creo y deseo que se corrija. Creo que afectaban a 26, además lo he visto, a 26. Sí. Que es que médicos y enfermeros también que atienden esto, pero a la ciudadanía nos afecta mucho. A todos, Hoy he a hecho todos, el ejercicio. a Es que dices, digo, yo veo porque hay un problema terrible. Yo además el señor Bancalero creo que ha sido, enfermero. Y si estamos en la direcciones, medicina también ahora. militar, ha estado en la privada y ha estado en la pública, o sea que conoce bien esto. Pero yo creo que se ha debido equivocar cuando realmente se le ha puesto todo en contra. Estaba firmado eso en la mesa sectorial, pero yo hoy he hecho el ejercicio antes de llegar aquí de pedirme, yo soy también del centro de San José Sur y Torrero, en el canal, para cogerme cita. Eso es lo que vemos los ciudadanos. 15 días en presencial y 24 días en telefónica. Luego me dice la médico, joder, José Luis, dice, ¿te has curado ya? No, y claro, digo, no era tan grave, dice, José Luis. Dice, digo, pero digo, ¿cómo puede ser? Dice, llámame, cuando te pase algo, llámame al directo. Digo, si el directo es imposible contactar, ¿no? Entonces, como ciudadanos tenemos un problema. Y si encima vamos a sumar esto, yo lo que sí creo, porque además parece ser que estos gobiernos que tenemos tanto en Aragón como aquí, al final se llega a un acuerdo, porque si no, a partir de ya vamos a empezar con las movilizaciones, con toda la razón, con toda la razón. Así es. Bueno, me parece súper interesante el tema sanitario. Yo creo que en esta mesa hemos hablado absolutamente de todo. Y creo que el tema sanitario es una cuestión que todavía no habíamos levantado. Y merece la verdad hora. Es que merece la pena. Por supuesto que sí hablar de un servicio que evidentemente tarde o temprano todas y todos necesitamos o necesitaremos. Y creo que quiero empezar hablando hoy de que tal día más o menos como hoy, hace 5 años, pues pasamos la peor crisis, la pandemia de la famosísima COVID-19 y hace más o menos 5 años del confinamiento. Bueno, y yo creo... un tal día como hoy. Un día como hoy, o un 14 de marzo. Un 14 estamos, 14 de marzo. nos encerramos. Y nos sirve también un poco para hablar del sistema sanitario y para hablar también un poco de que yo creo particularmente que no hemos aprendido nada de lo mal que lo pasamos, de lo mal que estuvimos y de lo necesario que son las políticas públicas para asegurar un sistema de salud universal, gratuito y de calidad como tiene que ser el servicio público. Aquí se hablaba de las competencias, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que Aragón en la materia de sanidad lo hizo muy bien en aquella ocasión, en un gobierno
de 4 partidos políticos progresistas, entre los cuales también estaba Chunta Aragonista. Creo que se hizo bien, creo que se hizo todo lo bien que se pudo hacer en aquella ocasión. Hubo otras comunidades en las cuales no se hizo igual de bien. Quiero poner encima de la mesa lo que sucedió en la Comunidad de Madrid, que fue un absoluto desastre, con gente totalmente abandonada en residencias de ancianos, y es algo que evidentemente hay que decir, porque eso no puede, volver a repetir. En Aragón. Y eso sí que es repito, cierto, Joaquín, el mayor número de ancianos fallecieron en vuestros gobiernos progresistas. Y eso es lo que tenemos en que hacer Aragón, a nivel es que hay que competencial. decirlo. Le dejamos Porque que lo está- acabe y luego os está doy la falseando réplica. datos, Yo entiendo, está José Ignacio, que te falseando pongas datos. nervioso porque sabes que No, es no mentira, estoy- yo y soy sabes muy que la tranquilo. Comunidad de Madrid fue auténticamente, bueno, se me ponen los pelos como escarpias de lo que sucedió en la En Comunidad Aragón de Madrid, como bien murieron sabes, más- como bien sabe más todo el mundo. personas en las residencias sanitarias en proporción que en la comunidad Son de 7 Madrid. millones de habitantes en Madrid. Te lo digo, ¿no? Tú Son sacas la 7 millones de proporción habitantes, y aquí y no somos mientas, 1.300.000. no digas cosas que Bueno, no. Yo entiendo entonces, bueno, que los déjame terminar, Oye, no que te he en el ADN interrumpido, de los José Ignacio. progresistas está el modificar, yo quiero ser suave, no voy a decir mentir, pero sí el decir cosas que no son ciertas. Bueno, en cualquier Ese es caso, el ADN de yo los creo que todo el mundo progresistas. que nos esté viendo tiene la posibilidad de buscar en Internet información veraz, Ya, pues ahí e información está, que claro. además es cierta y real, y sabrá positivamente, tal y como estoy diciendo, que la Comunidad de Madrid fue un auténtico desastre y un auténtico despropósito, y fue un ejemplo de todo aquello que no hay que hacer. Y en cualquier caso, insisto, el tema de competencial es muy importante. En este programa lo tratamos muy habitualmente, ¿no? Y sí que es cierto que al Ministerio de Sanidad se le puede pedir muchísimas cosas. Por supuesto que sí, pero hay que decir que el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España es un ministerio vacío de competencias, igual que lo es el Ministerio de Cultura y otros tanto, porque están transferidas a las comunidades autónomas. Y hay comunidades autónomas que lo hacen bien, como Aragón en aquel momento, o lo hacen rematadamente mal, como es la Comunidad de Madrid. Decir también por mi parte que evidentemente sí que es cierto que la comunidad autónoma tiene sus competencias. Hay un gobierno, que es el gobierno del Partido Popular, sustentado de alguna manera, cada vez menos, por la ultraderecha, por Vox, un gobierno, por cierto, que no tiene presupuestos y que no parece que vaya a tenerlos dentro de poco. Y tenemos una ciudad, decía el señor José Ignacio, ¿no? Una ciudad bien gobernada. Yo particularmente lo dudo, como sabrán las personas que nos ven habitualmente en este programa, y siempre doy pildorazos en este programa de esa cuestión. Yo creo que en estos momentos en Zaragoza tenemos por delante un reto importantísimo. Zaragoza va a crecer, no lo dice el señor de la Junta, Zaragoza va a crecer y necesitamos saber un plan de cómo va a crecer. Y no veo ese plan por ninguna parte, porque en Zaragoza hace falta vivienda social, hace falta vivienda asequible, hace falta un plan para la movilidad, y el único plan que tiene la alcaldesa de Zaragoza es comprar bombillas. José Ignacio, por alusiones, digo yo. Aragón va a crecer, no sé si con los inmigrantes que nos van a extraditar de Cataluña, que es probable, porque en eso que vosotros tenéis algo de responsabilidad también, los gobiernos progresistas. Te lo digo suavemente. Bueno, progresistas son, lo puedes decir como quieras. Esto es progresista. Entonces, probablemente vamos a crecer, pero vamos a ver si crecemos adecuadamente. Mira, yo quiero defender a los profesionales de la sanidad lo primero, que no entienden de gobiernos progresistas ni nada que termine en istas. ¿Sabes? Lo que quieren los profesionales de la medicina es desarrollar su trabajo, su profesión en libertad y, por supuesto, sin que los políticos metamos las manos, las manazas en sus responsabilidades, porque son los que más entienden de esto. Y te lo digo desde la opción que a mí me ha tocado, teniendo una responsabilidad de un hospital de referencia, que era el Hospital Provincial de Zaragoza, y algo aprendí en aquel entonces, bastante, mucho, perdón por la expresión, aprendí en aquel entonces. Y hay que dejarles que trabajen. Y yo creo que en la sanidad, como en muchas de las cosas de esta vida, no hay nada peor que la querramos embarrar con problemas políticos. Que yo lo hice muy bien porque era progresista, que tú lo hiciste muy mal porque eras de extrema derecha, porque tal y porque cual. Ahí están los datos, José. La solución de los datos anteriores que están ahí para el que las quiera ver y no para el que quiera dejarse engañar es sencillo, es mirar los datos y comprobarlos. Pero eso no resuelve el problema actual que podamos tener en España y que tenemos en Aragón, porque el problema de Aragón deriva en gran parte del problema que tenemos en España. Si la ministra de Sanidad no tiene competencias, que dimita o que pida más. Es el ministerio que no O tiene que pida competencias. más. Es el ministerio. Bueno, no la bueno, pues ministra. el ministerio Pero no tiene tendría competencias, El tema es que dimita la complicadísimo. presidenta, la ministra y tal. Pero a partir de ahí, mientras no resolvamos la capacidad del ministerio para poder distribuir profesionales en toda España, lo vamos a pasar muy mal, porque nuestra sanidad, y yo estoy de acuerdo en ello,
es una sanidad universal, no pasa como en Estados Unidos, que allí el que no tiene la Se tarjeta de muere. crédito lo dejan en la puerta de la calle. Aquí tenemos que atender a todo el mundo, haya cotizado o no haya cotizado. El incremento de la sanidad constante y permanentemente se va incrementando, el gasto cada vez se dispara, se dispara, se dispara. No quiero hablar, ¿verdad?, de los temas farmacéuticos ni de muchas otras cuestiones que, bueno, es que es algo a veces incontrolable. Y que cada vez vivimos Y más, es un pozo sin gracias a fondo. Dios, pero Y es todo una esto, realidad. todo esto hay que tener en cuenta que hay que poner un orden, y ese orden, desde luego, tiene que venir por los profesionales que tienen que dedicarse a esa sagrada y dedicada profesión tan delicada y vocacional como tiene que ser. Totalmente. Y que no tenemos que meter nosotros, yo, vamos, entiendo que no somos. Por supuesto que tenemos que mejorar, que todos podemos cometer errores, los podemos cometer. En la buena voluntad, ahora aquí en Aragón se están resolviendo muchos problemas que vienen de atrás, pero es que vienen de atrás como un problema endémico, que a lo largo de ese tiempo que ha habido pues una manera de ver las cosas de diferente forma, pues ahora se ve que no era tal como se pensaba, sino que la realidad es tozuda y que al final, si tú no tienes profesionales, no puedes atender al ciudadano, no puedes atender en nuestros pueblos, porque nadie quiere ir. Es que nadie quiere ir a ser médico de familia a ninguno de nuestros pueblos. Ahora saco el En tema todo este. Aragón. Ah, bueno, Oscar. Sí, perdón. sí, Oscar. Sí, bueno, no, que quiero ser Sí. breve, simplemente puntualizar algunos pequeños detalles. Claro, Joaquín decía que fue modélica, poco menos que la gestión sanitaria en el COVID y tal. Sí, fue modélico desde luego el trabajo ímprobo de todos y cada uno de los profesionales, bueno, profesionales y por supuesto también dirigentes que intentaban tomar decisiones. Pero claro, yo también recuerdo el informe que hizo la Cámara de Cuentas, la gestión sanitaria en el COVID a nivel presupuestario, a nivel económico, que fue un auténtico caos por todos sitios, un auténtico descontrol. Entonces, bueno, hay que ser más humilde y hay que ver estos informes. Y en el pasado, claro, agua pasada no mueve molinos, pero es que, claro, es que estos años pasados, por la lista de espera en Aragón, junto con Andalucía, por ejemplo, estaba liderando los rankings nacionales, no lo digo yo, lo decía la estadística que muestra pues mensualmente el Ministerio de Sanidad, igual que el periodo medio de pago a los proveedores farmacéuticos, sobre todo, pues que éramos quien más tarde pagábamos. Luego, como bien indicabas, claro, hay que mirar al presente y al futuro, y aquí sí que de luego estaremos todos de acuerdo. La ciudad, sobre todo nuestra ciudad Zaragoza, mira cómo está el Distrito Sur creciendo, Y no tiene centro de y salud. no tiene, y otras claro, zonas de la y ciudad. haría falta, Porque pues mira, consideramos, ¿no? Y muchos que se ha quedado- una se están zona quedando muy básica, pequeños. una zona San José básica necesita su específica centro. para los diferentes Antiguos y pequeños. barrios del sur, ¿no? Y seguir alimentando pues un plan tanto de captar médicos, claro, tanto a nivel nacional, internacional, como de abrir las facultades. Y luego lo preocupante, que también indiqué el otro día el dato, pues que prácticamente más del casi el 25% de los médicos de atención primaria pues tienen más de 60 años. Tenemos un... Y permitirme que hable de instalaciones. Yo no sé, no hablamos de... Tenemos el clínico y tenemos... No, es que en democracia no se ha hecho ningún nuevo hospital el Miguel público. Servet, Claro. que hombre... Bueno, el tiene- Cascajo se El rollo recuperó. Villanova Sí, pero también. tiene El sus rollo Villanova, años. perdón. Sí, el rollo Sí, Villanova. Cascajo, Suena un poco Sí, el feo. Cascajo, Mira, yo ¿cómo lo también lo iba a conocemos? decir Pero- como tal, ¿eh? pero mira, Y el A hospital- ver, y el a lo hospital- y el mejor hospital provincial necesitan también. actualizaciones, ampliaciones, inversión, es que es o a lo inversión, mejor al fin y hace al cabo. falta hacer algún otro Decía- hospital. Si privado se ha hecho, pues imaginaros Decía José público. Ignacio que la sanidad es un pozo sin fondo. Y es una de esas verdades inexorables. Por eso me extrañan tanto los datos y sé que el problema de los datos de la ejecución. Porque la ejecución de la partida concreta de sanidad suele ser no el 100, el 101, el 102, el Todo es 103, poco. porque todo Modificaciones. es poco. Claro. Tenemos Pero varios que- problemas que habéis estado apuntando y vamos a dejarnos de lo que pasó porque evidentemente durante el COVID se hizo lo que se pudo hacer mejor, y en temas de contratación hemos visto muchos ejemplos de mascarillas en muchas comunidades autónomas de todos los colores, ¿vale? No vamos a entrar porque sería Sí. muy largo de explicar, pero para el futuro tenemos, decía José Ignacio, un 25% de población, de 25% de población de asistencia primaria mayor de 25. Sí, y es verdad. Y además hemos invertido la pirámide de asistencial. Históricamente, cuando hablas con los expertos en salud pública, te dicen, invirtamos en atención primaria para no tener que invertir en hospitalaria, en urgencia, Claro. en farmacología, en farmacia. Fijaros, la OCDE recomienda que la inversión en atención primaria del total de la Sí, gasto de la sanitario. inversión gasto sanitario tiene que ser el 25%. Eso es. En España, a pesar de tener una sanidad muy potente a nivel hospitalario, es el 11%. ¿Qué ocurre? Que eso se traslada también a los profesionales. Decíamos los MIR. Hay pocos MIR.
Y hay un problema también, es que el Ministerio, y ahí nos echo la culpa un poco a todos, no ha sido capaces en los últimos 25 años, que los últimos 25 años han pasado distintos gobiernos, distintos colores, de incrementar el número clausus de universidades y el número clausus de agregados MIR. ¿Por qué? Porque hay cierta presión. En un momento determinado en España había mucho volumen de profesionales, es decir, había un exceso de oferta sanitaria, que se iban fuera, muchos profesionales. Que siguen yéndose fuera. Siguen yéndose fuera, pero ahora ya no es porque no haya trabajo aquí. Pero hubo un momento que es verdad que el sistema estaba cerrado. No cabía mucha más gente, entonces tenías que andar. Pero los últimos años, y como se han ido jubilando las cortes de profesionales que se formaron en los años 70, 80, nos encontramos grandes vacíos. Las facultades que antes tenían aulas magnas de 200, 300 personas y estaban llenas, ahora pues no sacan los licenciados que tienen que sacar. Y muchas veces las organizaciones profesionales intentan regular para evitar que se produzcan otra vez. Y luego se tienen que convalidar otros títulos que a veces no tienen la misma formación que la que damos aquí. Hablamos sobre todo en Aragón, en el mundo rural, de tirar de profesionales de otras zonas del mundo. Las convalidaciones, y es una de las quejas que precisamente los médicos, los profesionales extranjeros, sobre todo venezolanos, sirios, cubanos, tienen problemas con las convalidaciones, porque la burocracia ministerial y de las comunidades autónomas hace que esas convalidaciones no sean rápidas. Para nosotros, para Aragón, es una solución. De hecho, el mundo rural aragonés en este momento está atendido, y gracias a ello, por profesionales que en algunas ocasiones son de fuera de nuestras fronteras. Pero evidentemente, si la retribución en la especializada es mayor, si la carrera profesional, si la posibilidad de desarrollo, si la posibilidad de investigación es mejor en la especializada, en la hospitalaria, los profesionales sanitarios que salgan de las universidades, habiendo oferta, habiendo posibilidad de elegir, van a elegir la hospitalaria. Decías, infraestructuras. Pues bueno, el Servet está renovado, sobre todo en su planta de trauma recientemente, ha habido inversiones en el clínico, se han hecho los quirófanos en Huesca, se ha invertido en el hospital de Teruel de Alcañiz, es verdad que es la obra de nunca acabar. El clínico, la atención sanitaria del personal es extraordinaria, pero las instalaciones... Es verdad que las instalaciones requieren mejora. Ahí se queda, sí. A mí el miedo que me da, y lo planteo, y es un miedo que tiene que ver con la ideología, es que ante estos problemas tengamos la tentación de recurrir a inversiones que se han hecho privadas, como es el Grupo Quirón, y decirle, como la pública no es capaz de hacerlo por sí misma, te traspaso una cantidad X de tarjetas sanitarias y que la gestione la privada. Ha pasado en Valencia. Pasó en Valencia con el sistema Alcira de hospitales. Pasa mucho en Madrid, como en la Fundación Jiménez Díaz, que alguna vez me ha tocado, que tengo amigos trabajando allí. Al final eso lo que hace es encarecer todavía más la sanidad. Dice José Ignacio que es un pozo sin fondo. Si tenemos que incorporar también, para resolver el problema de la sanidad pública, a la privada, lo que nos cuesta uno, nos costará tres. Sí, lo que pasa es que, Miguel, que tienes razón, la colaboración público-privada lo es en todo. No hay exclusiones, no hay compartimentos estancos. Y lo ideal sería, que yo creo que esto no es solamente exclusivo de los progresistas, sino de toda la sociedad, que pudiéramos tener una sanidad pública que abarcara al 100% las necesidades de todos nosotros. Si esto no es posible en tanto en cuanto se llega a un sistema compensatorio, que esto no dura un año, ni dos, ni tres, que es tiempo que no se puede parar, es decir, que todo esto lleva su proceso, pues habrá que buscar esa colaboración si no queda otro remedio. Es un riesgo. Y se hace en todos los ámbitos de la sociedad. O sea que la colaboración... Yo me hago una pregunta, ya se hace concertación, ya se concierta. Yo me hago una pregunta, ¿por qué ahora en España somos capaces en tiempo récord de dotar un hospital privado y de llenar con todos los médicos y especialidades, y en la pública no? Si hablamos con los médicos, yo por parte de mi familia política tengo médicos, enfermeros, hablo mucho con los médicos, y les preguntas qué contratos les están haciendo al empezar, contratos de 1 año, de 3 años, de 6 años, dicen, ¿qué opción que hago? Me voy a Inglaterra, me voy a Alemania, me voy a Suiza. Luego hay otra cosa que lo has nombrado, que es un problema más ministerial que del gobierno de Aragón, es que todos los médicos o universitarios formados en medicina de Latinoamérica, que no tenemos la barrera idiomática y no les convalidamos. Yo conozco estomatólogos, medicina interna de Venezuela, de Cuba, de Colombia. Yo digo, un niño de Colombia no sé, o seguro que tiene las mismas formas y órganos que un niño de aquí. ¿Por qué no vale el médico de la Universidad de Colombia?
¿Por qué le ponemos tantas trabas? Porque Bueno, no es rápido. también pasa con la barrera idiomática. Pero en Colombia hablan algunas comunidades castellano, ¿no? autónomas. Sí, ¿Qué pasa? ¿Que bueno. una enfermera andaluza no puede trabajar en Cataluña por el tema de la barrera del idioma? Y ya era el último, ya Y acabó. aquí en Aragón, no, Perdón. anda Digo, que si no hay. seguro que ahora dotamos de 50 Anda que no médicos hay. de primaria y decimos, señor Bancalero, aquí tienes esta lista, 50 médicos, a que lo soluciona rápido. Con 50 no. Bueno, más o menos, pero yo hablo de Zaragoza, ¿eh? Yo hablo de Zaragoza porque está... Con capital con 50 Bueno, profesionales, sí. Me refiero, digo, que no es un problema de colores, sino de médicos. ¿Dónde tenemos una bolsa de médicos? Los nuestros se nos van al centro de Europa. Les pagan más, o a la medicina privada. Es que ahí- Vamos a aprovecharnos de la gran formación que se dan también en las universidades de Centroamérica y Sudamérica. Bueno, yo por mi parte, el debate sanitario nos da la posibilidad también de hablar de otras muchas cosas, ¿no? De los modelos políticos, que yo creo que también están ahí. Yo creo que no es lo mismo cuando gobierna la derecha en este país que cuando gobierna la izquierda, lo digo sincerísimamente. Y ahí encima de la mesa están los datos, Miguel lo comentaba antes, y cuando gobierna la derecha, evidentemente, se hace un tipo de concertación y un apoyo a lo privado, que no digo que esté bien o que esté mal, a mí me gustaría más que fuera hacia lo público, porque luego, finalmente, cuando recurres, cuando tienes una necesidad urgente, perentoria, terminas en lo público. Lo público hay que fortalecerlo siempre, en cualquier caso. Y digo, La este calidad de debate, lo público es por innegable, supuesto, por lo menos y este hasta hoy. debate, y este debate nos da la posibilidad de hablar de muchas cosas, porque comentaba Óscar el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón. Y es muy curioso porque La tenemos época del Cámara de COVID. Cuentas de Aragón, porque tenemos autonomía, autogobierno en Aragón, y gracias a eso, a ese gobierno y a esa autonomía, tenemos un órgano fiscalizador de lo público como es la Cámara de Cuentas de Aragón. Y aprovecho también para ponerlo en valor, porque fiscaliza y porque hace todo lo posible porque las cuentas públicas estén como tienen que estar, como la patena. Y me alegro mucho que lo pongas en valor, poniendo en valor además la autonomía aragonesa, que esto en Vox me alegro que estén porque es que particularmente se me parece muy se curioso. desmontan los defectos de gestión que hay, que nos cuesta mucho dinero, Joaquín. Sí, bueno, nos cuesta mucho dinero en muchas cosas. No, Si nos quieres cuesta- podemos también nos hablar de cuesta ello, pero en la cualquier mala caso, gestión. Lo que está claro, La mala gestión. Lo que está claro es que en el tema sanitario aragonés lo que sí que es necesario es que a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros se les pague lo que se les tiene que pagar. Es que en muchas ocasiones no se van al extranjero, es que en muchas ocasiones se van a Castilla-La Mancha, A de Rioja, Navarra. se van a Navarra, se van a Navarra, otras comunidades efectivamente. limítrofes, porque aquí en Aragón no se les paga como se les debería de pagar. Efectivamente. Y creo que eso es una de las cuestiones que hay que revisar, que hay que presupuestar y que sobre todo hay que invertir, porque invertir en la Joaquín, pública si es que estoy de es acuerdo, lo que si es que- los gobiernos ya verás. públicos, evidentemente tienen que hacer sí o sí. Y casualmente en Zaragoza durante este tiempo y después de la pandemia lo que hemos tenido no es una inversión en la zona pública de salud, sino que tenemos Pero un nuevo aquí volvemos al Hospital desequilibrio. Quirón que bueno, que evidentemente Joaquín, pues aquí atenderá volvemos al a quien desequilibrio tendrá que hay entre atender. comunidades y lo que se nos tiene que aportar también eso a es. Aragón, ¿no? Que eso es importante. No sé, Sí, Óscar, no, Choqui, que simplemente... Digo yo, ¿eh? Pero es que estoy totalmente Toda de razón, acuerdo Mercedes. contigo. Digo yo. Cuando he dicho, oye, que es que hay que pagarle más, por supuesto. Además sí que sería atractivo y captaríamos más talento. Pero que esto no viene de ahora. Es que parece que es de ahora, pero en la legislatura pasada, y hace 2 y hace 3, pasaba también esto. Y estaba pero no se gobernando- cerraban y centros estaba por la tarde. gobernando también los gobiernos No de se izquierda. cerraban centros por la Y no tarde, me centro Óscar. solo- Y no me centro solo en lo que es el sector sanitario. Incluso en el sector educativo eran los peores docentes pagados de España, eran los que peor Pues ahora es remuneración atractivo, ¿eh? tenían. Ahora es y no lo atractivo. digo yo, fue un informe además que hizo un Viene informe muy mucha gente completo. del sur, Perdóname, ¿no? sí, perdóname. Fue un informe además que confeccionó el propio sindicato de UGT. Es decir, que estamos totalmente de acuerdo en esto. Y ojalá no pase como, era una anécdota que quería comentar, que salió en la prensa en un diario de internet el año pasado, pues que frente a la facultad, creo que era de Vigo, de enfermería, bueno, pues había una oficina, no sé si era del gobierno de Holanda o de alguna empresa que intermedia con el gobierno de Holanda, y era para captar directamente sí, es verdad. enfermeros o enfermeras Según se licencia. de Sí. la facultad de enfermería. Habían puesto ahí su chiringuito les y ala, ofrecían sí, es formación para cierto. tener un B1 de neerlandés y automáticamente cuando terminen fuera. Sí. Y eso, vamos, Sí, era como un es, chiringuito de es feria. algo tremendo. Me gustaría simplemente cambiar un poco de tercio, porque es que me preocupa con el tema que indicaba al principio del programa, porque ya tenemos poco programa, me preocupa la cesión de competencias que quiere hacer el gobierno de la nación. Consideramos que es inconstitucional, pero bueno, con este tribunal constitucional No se llama cede el las mapa. competencias. El mapa. Sí, perdonadme. Sí, no, El no, mapa pero- de Óscar. No, el mapa de Óscar no es Que un lo va mapa, trayendo ya no es más un mapa grande. mío. Quiere dotar el ministerio, bueno, quieren dotar. Y por supuesto Sánchez está totalmente de acuerdo, bueno, pues incrementar la plantilla de golpe en 20.000 Mossos de Escuadra, o 25, mozos de Escuadra, sí. 25.000 o 24.000, no recuerdo la cantidad. 25. Y este mapa que enseño de España, No te preocupes pues que no compré nada. equivale a las cifras de Guardia Civil repartidos en la España vaciada en estas comunidades de interior. Nos estamos quejando de la inseguridad que tenemos en nuestras localidades del interior.
la escasa cobertura de guardias civiles y resulta que de golpe y porrazo, pues bueno, pues se permite la licencia de querer aumentar las plantillas de golpe y porrazo de 20 y tantos mil Mossos de Escuadra, además una competencia que es íntegramente estatal, que los propios, varios miembros del gobierno actual lo decían hasta hace 4 días. Resulta que vamos a ceder, es una cuestión también de seguridad nacional. ¿Qué puede pasar? Pues que en un futuro, si ejercen esta competencia ilegal, pues puede pasar a expulsar a cualquier inmigrante que no, ilegal, que vete a saber los antecedentes que puede hacer, lo pueden expulsar y nos lo pueden derivar aquí a Aragón o a nuestros barrios de Zaragoza. Ojo con esto, que esto tiene más derivada de las que puede parecer. Esto es un atentado a nuestra seguridad nacional, a nuestra seguridad personal. Bueno, y esto es algo que hay que denunciar. Como diría, tomar conciencia. Como diría Óscar, ¿te lo pides? Me alegro, Después de José Ignacio, como le diría pido la Óscar, palabra. me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Este bandazo que hemos dado. Pero realmente no, es interesante hablar de ello porque dentro de lo que hablamos del progresismo, de la defensa de la igualdad, de la defensa de que no hay ciudadanos de primera, de segunda y de quinta, yo no sé cómo va a explicar el gobierno de España lo que está sucediendo, ya no solo en materia económica, que como cada día hay un escándalo nuevo se nos van olvidando las cosas, pero tenemos ahí pendiente todavía el dinero que se ha dado a Cataluña en detrimento de todos los demás españoles, y ahora ya, por si nos faltaba poco, vamos a conformar una especie de Estado catalán, concediéndole la posibilidad de España, ¿eh? elegir quién entra y, por supuesto, elegir quién sale de su país. Diciendo, porque a mí no me vale que a lo mejor el que abandera una parte del gobierno progresista más moderado diga, no, es que en el documento no dice no sé qué, pero luego en la letra pequeña lo que sí dice es lo que están diciendo quienes gobiernan de verdad en España, quienes les marcan la pauta a este gobierno débil y progresista, que es esa coalición de no sé cuántos partidos que está ahora gobernando España y que van a la orden de lo que dice el señor Puigdemont desde Waterloo. Sí, porque a las pruebas me remito. Dicen claramente que el que no hable catalán no se considerará español, punto primero. Es decir, es que ya hay dudas de que el que no haya nacido en Cataluña prácticamente va a ser considerado extranjero. Esto ya debe ser como un país extranjero, realmente vamos a ser considerados todos los que estamos aquí extranjeros. Pero es que hay dudas sobre todo, incluso si alguien que haya podido nacer en Barcelona y no hable catalán, igual también le consideran extranjero. Esto es como lo de los catalanes, llegamos ¿no? ya, En Barcelona no primero son los catalanes. vascos y luego los catalanes. eso sí, Joaquín, vosotros que sois progresistas y lleváis la bandera de la equidad y la igualdad y para todos Por supuesto igual, que sí. ¿cómo Por se supuesto puede que sí, José apoyar? Ignacio. Algún día la llevarás tú también, estoy convencido. ¿Cómo se puede apoyar unas ideas nazistas? Porque estas sí que son nazistas. Es que es lo que quería decir. Nos llamaban xenófobos a Vox por defender las fronteras y les es que Sánchez, queremos contestar, ¿no? Ahora Queremos contestar. PP de ultraderecha, Sí, y digo, no. si Junts es más Todo esto- ultraderecha que todo ninguno esto, y ya en como España. todo el mundo aquí ha pedido cambiar de tercio y tal, Pues voy a cambiar yo de ahora tercio. voy a cambiar Venga. también de tercio. Todo esto ya lo llevamos al tema más actual del mundo que hay en este momento, que es el tema de lo que dije hace 15 días, que teníamos que rearmarnos para la paz. Bueno. ¿Cómo vamos a organizarnos en España con este disloque de que ahora parece ser que hay un país que dice que tiene fronteras? Que el ministro del Interior se queda afónico diciendo que no dice eso lo que hemos firmado, pero lo han firmado. Y todos los días está pasando lo mismo. Al final vamos a estar, vamos Y los aranceles ya están a puestos. tener muy difícil resolver problemas en el futuro con estas concesiones que se están haciendo, porque lo que se da a veces luego es como Santa Rita, es muy difícil de quitarlo. Y estamos financiando el separatismo de Cataluña para que el día de mañana de verdad nos levanten unas barricadas como el muro de Berlín alrededor de toda Cataluña y nos pidan lo volverán a hacer, pasaporte si lo han dicho, a todos lo nosotros. volverán a hacer. Y esto es gravísimo y lo estáis permitiendo Poco a poco, los que estáis ahí en esa sociedad. Y yo, bueno, a Miguel no le echo Permíteme. la culpa No. porque Miguel, pues hombre, yo sé que hay muchos socialistas que no piensan así, pero hay un presidente que está dispuesto a vender la primogenitura por un plato de lentejas y por 7 votos es capaz de hacer cualquier cosa. Mira, Vender España y coincido. vender el alma al diablo. Coincido con vosotros en una cosa. Que ¿En esto que he dicho? Tiene En políticas que son xenófobas. Junts es un partido de derecha que se parece mucho más
a cualquier partido Sí, sí. ultraderechista Más digamos, a Trump, europeo. más a Trump que no, incluso- no a Trump, no a Trump. No a Trump porque... A Hungría o- A Hungría, a Le Pen... Es decir, Junts y el espíritu de Junts es el espíritu de la burguesía catalana racista, xenófoba, no Clasista igualitaria. y clasista. Sí, no son igualitaria. casposillos, Y hasta ahí, lo digo desde el y hasta cariño, ahí pero mi es así. calificativo No tengas cariño. sobre Junts. Pero vamos a Por la analizar, palabra, decía, ya, ya. el ministro se desgallita diciendo que no es verdad lo que se ha afirmado. Para empezar, la competencia no se ha transferido porque es una competencia exclusiva del Estado, Y Andrea reconocida. cambiará No. Semánticamente Ni se cambiará. cede ni se transfiere, No. que ya lo ha dicho. Ahora es colaboración. No, Colaboración. se delega. Pero el dinero se va. ¿En Se qué, delega. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Se Es puede una utilizar tomadura otro- de pelo. se puede Miguel. utilizar No, no, no. Tomadura de Otro pelo. no. ya está otro bien. verbo. Sabéis Tomar que cuál tenéis Se verbo. puede no, utilizar no, el verbo prestar. No, Nos se vamos presta. a prestar las competencias No, vamos a... hasta pero- que se separen de pero vamos a nosotros. No ser- me acoséis a Miguel, Pero vamos a hacer dejadle que papelón, hable, Miguel, por dejadme favor. hablar. Qué papelón. Dejadle que hable, No, por pero favor. que no es ningún papelón, que es conocer cómo funciona la prestación ejecutiva de una competencia. En este caso, un mozo de escuadra que va a ser digamos, la agencia tramitadora de extranjería. Sabéis que en Zaragoza tenemos una agencia de extranjería, en cual se dirigen los extranjeros, que en algunas ocasiones el trato que reciben por parte de algunos funcionarios no es el mejor, y os lo digo que tengo personas muy cercanas que me hablan sobre ello. Es verdad, va a ser la persona que atienda al extranjero, va a ser ¿con qué legislación? Con la ley de extranjería. La ley de extranjería es una ley nacional, es decir, eso de que Cataluña determina quién se queda, quién se va, la aplicación de las leyes de asilo tiene que ir a la Oficina Ya hemos Nacional. visto los mozos cómo se saltan las leyes, pero vamos. Bueno, pero Las urnas y en tal, teoría, en el referéndum teoría, las urnas, en el los referéndum cuerpos ilegal. policiales tienen la obligatoriedad del respeto al Estado de Derecho. En este caso estáis diciendo, vamos a hacer unas fronteras y los van a poder expulsar a Aragón. Que no, si esa persona no puede estar en España porque ha entrado de manera irregular, porque nadie es ilegal en España, está de manera irregular en el país. Es decir, si esa persona no cumple con los requisitos de residencia en España, se tramitará una orden de expulsión y se ejecutará por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son tanto la Guardia Civil, Perdona, la Policía Miguel, Nacional Miguel. o incluso los No, Mossos eso, y la Ertzaina. eso no es así. Actualmente, cuando toca, entran, me toca, cuando me entran toca. ilegales en Canarias, los van distribuyendo en aviones Bueno. y los sueltan por la noche en los Eso no aeropuertos, es así. como ha pasado en Eso no Zaragoza es así. y ha pasado en José otras Ignacio, capitales. las personas que Eso vinieron a Aragón, en o sea, eran Cataluña, demandantes de ya, asilo. eso en O sea, Cataluña demandantes de asilo. no se va a Se han permitir, evaporado. porque ellos sí que hablan de fronteras. Vamos a ver. Para empezar, Hablan de fronteras. tiene que cumplir con la legislación. Le dejo a Chequi porque Sí, es verdad que Joaquín estamos... también tiene que hablar Bueno, y José Luis. Yo por Sí, mi sí que va parte, escribiendo, pero a no las lo dejamos personas que hablar. nos estén viendo decirles que bueno, que Tranquilos. evidentemente los partidos políticos y las instituciones están para mejorar la vida de las personas. Eso punto número 1 en el orden del día. Y estoy convencido de que nadie en esta mesa me va a decir lo contrario. En eso Y está lo todo el mundo de segundo, acuerdo. después de mejorar la vida de las personas, es que los partidos políticos hacen una cosa que es fundamental para un Estado de Derecho. Y un Estado como es el Estado español. Hacen política. Y esto que está haciendo el PSOE y lo que está haciendo Junts es política. Desde la Y derecha, se va a ¿no? quedar, Sí, sí, desde la derecha. dejadme por favor, y se va a quedar en el terreno de la política. Única y exclusivamente, porque esto en el Parlamento español no lo aprueba nadie. Bueno, nadie. ya veremos. Y Junts lo sabe, el PP lo sabe, y quien mejor lo sabe de todos es el Partido Socialista. Es que lo que estamos haciendo aquí, lo que está haciendo el PSOE y Junts Entonces, lo que nos es está darle transmitiendo es esa angustia que yo decía al ciudadano lo que el PSOE viendo y todas Junts estas están cosas. haciendo es ¿Quién política, transmite? porque Junts lo que está haciendo en Cataluña es decir, oye, que nosotros con no el se tema de la habla claro. inmigración vamos a ser muy duros. Y el PSOE lo que está haciendo es ganarse votos para cuando tenga que tener presupuestos o para que no le presenten una moción de confianza. Eso es lo que está haciendo el PSOE y Junts, política. ¿A qué todo precio? lo que queramos, precio, a Joaquín? ninguno, ¿A qué porque precio? no va a haber la luz. Todo lo demás que digamos en esta mesa está muy bien que lo hagamos porque esto es un debate político y aquí lo tenemos que hacer. Pero es todo mirar el dedo y no la luna. Y una cosa que no me resisto a decir porque lo digo en todos los programas. Si el PP gobernase sería lo mismo o más. O más. Eso- Porque quiero recordar, José Ignacio, a todo el mundo que nos está escuchando. No te lo crees ni aunque, Eso- aunque escribas tu nombre ya con sabes, J. ya fíjate. sabes que sí, ¿no? El mío además oficialmente se escribe con J, o sea que no tengo ningún problema. Sí que digo que si el PP estuviera en el gobierno haría exactamente lo mismo. Es que cuando estaba gobernando José María Aznar,
cogió y vació Cataluña de guardias civiles y lo llenó de Mossos de Escuadra. Es que Aznar, para que le votaran un presupuesto, para que le apoyara CiU una legislatura, lo que hizo fue quitar a todos los guardias civiles del interior de Cataluña y meter a los Mossos de Escuadra, como bien está diciendo Miguel, con las competencias de tráfico. O sea que el Partido Popular lecciones, ninguna. Y un par de cuestiones más. Mazón, os gusta muy poco el catalán, pero Mazón en Valencia ha hecho un referéndum para saber si en las escuelas públicas la lengua vehicular es el catalán o el valenciano. ¡Ya ha ganado el valenciano! Sí. Un referéndum que ha hecho uno del PP para saber si ganaba el valenciano, que a mí me suena mucho catalán, no sé a vosotros. Y ha ganado respecto al castellano. Y otra cuestión más, y me callo ya. El tema también de Cataluña y de las en el exterior, las embajadas. Las embajadas. Que sepa todo el mundo que nos está viendo que la Xunta de Galicia, que habitualmente, por no decir históricamente, ha gobernado el Partido Popular, tiene 2 embajadas. ¡Dos! En el Cono Sur, en América Latina, tiene 2. Bueno, sí. Y de eso no dicen, y en Uruguay. Y de eso no dice nada el señor Senado. Claro, de eso no me interesa hablar. De las embajadas catalanas, sí. Para meter el dedico. Son centros de negocios, hombre, son centros comerciales. ¿Y los de Cataluña no embajadas. ¿Y los de Cataluña qué son? Embajadas, van a nombrar embajadores. La Xunta de Galicia, que lo sepa todo el mundo, por el Partido Popular gobernado históricamente, tiene embajadas en el exterior. La Xunta de Galicia. José Luis, pon un poco de paz desde el centro. Yo solo quiero decir que por la parte que ahora acaba de comentar. Por la de la izquierda y por la de la derecha. No, el compañero Joaquín. Por favor, que se acaba el programa. Tiene razón, trilerismo político. Yo también lo que me quedo tranquilo es que Sánchez no cumple casi nada, entonces no lo va a cumplir. Y si fuera, los Mossos no quieren la competencia, no la quieren. Dicen que no están preparados, no la eso quieren, lo han dicho pero ellos. son artistas en las entregas en caliente. Y si llegara, recibiríamos aquí entregas en caliente, porque todos sabemos cómo se ha hecho toda la vida, te los montan en el tren, te pagan el billete a Zaragoza, a la ciudad más cercana o a Valencia, y te lo sueltan allí, toma 100 euros y págate una pensión. Y espero que, como siempre suele pasar, que Sánchez no lo cumpla. Eso lo de los trenes ha sido un modus operandi de siempre. No, de comunidades como Cantabria, gobernada por el PP, que llegaban a Aragón. Desde Cantabria, gobernada por el PP. Pues no me estáis tranquilizando nada al personal, ticket del autobús. José Ignacio y acaba Oscar. Yo en lo mío solo un paréntesis muy pequeñito. Que es que ha dicho Joaquín que esto no se aprobará nunca. De Joaquín, si lo vas a decir mal, no, que a mí me gusta, sí, yo estoy acostumbrado. Si lo vas a decir mal, yo estoy acostumbrado porque he compartido debates con muchas CHs en el ayuntamiento y además me llevo estupendamente con vosotros. Como tiene que ser. Vamos a ver, decías que esto no se aprobará nunca en el Congreso de los Diputados. Esta mañana he escuchado al portavoz del PSOE, por cierto, que se llama Pachi López, ¿verdad? Fue el Lehendakari. Esto es. ¿Y sabéis qué ha dicho? Dice, al Congreso, ¿para qué vamos a llevar esto del aumento del gasto en defensa? Si no sabemos de dónde va a venir el dinero, no está claro si en Europa han dicho que lo van a dar, o lo van a regalar, o qué van a hacer. Ha dicho esto textualmente, no estoy exagerando nada. No está exagerando nada. Ya, no, si es que es necesario hacerlo. Que no te llevo, ahí no te digo que no. Ahí no te digo que no. Pero eso de que en el Congreso a veces aprobamos cosas cuando no queda otro remedio, porque es que esto viene de obligado cumplimiento o porque estás en Europa o estás en la OTAN o no estás o te quedas solo y te defiendes tú de lo que viene por el sur a caballo o a camello. Muy rápido, Óscar, acabas tú, pero no me... A veces hay necesidad de que los grandes partidos se encuentren. Hoy decía la ministra financiada por Rusia, o sea, la ministra no. ¿Con Sánchez y Feijóo va a pasar esto? La diputada Ione Belarra, sí, claro que sí va a pasar. Igual que Vox, es uno de esos partidos que presuntamente están financiados por Rusia. Pero como Venezuela. Presuntamente. Esa barbaridad. No es ninguna barbaridad. Por favor. Lo dice el Tribunal de Cuentas. Lo está diciendo el Tribunal de Cuentas. Se está recibiendo dinero de Hungría, de un banco húngaro, dinero procedente de Rusia. Pero no quería, perdona que no quería entrar. No, pero ha estado bien. El dinero va donde empecemos a hablar de financiación, podemos hablar. No tenemos tiempo, pero otro día. Cierto, podemos hablar de eso. De la necesidad de grandes pactos. Y en este momento Europa sufre un abandono precisamente de uno de los elementos fundamentales, que es su seguridad. Sí, y una mala preparación. Y una mala preparación porque no, por suerte, habíamos tenido un socio confiable. Muy buenistas hemos sido un socio confiable todos, muy que era Estados bonitos. Unidos. Había sido un socio confiable
Pues de Hasta que España, dejó de serlo. Claro, como pasan en estas cosas habitualmente. Sí. Europa no había tenido la necesidad hasta ahora de plantearse la necesidad de tener una defensa propia, porque la externalizábamos. Era una colaboración público-privada. El primo de Decíamos, Zumoso. Guardia Entre jurados. amigos, Guardia entre jurados. amigos. Nosotros soltábamos la El pasta, primo de Zumoso. nos vendían Sí. productos, porque Claro, parte de las muy relaciones bonito. comerciales se basaban en el poderío militar de Estados Unidos, y nos hemos dado cuenta que ahora el amigo americano es amigo del oso ruso y que nos hemos quedado en una especie de sándwich. Y yo no que- creo eso. Yo creo que realmente sí, y que Europa necesita en este momento tener capacidad de tener identidad propia. Es un momento para construir también la identidad europea, que es importante. Es decir, Europa tiene que tener E su- industria propia, industria propia. o Es sea, decir, de defensa. yo- Vamos a llamarlo Los así. aranceles están Mira, aquí. las armas hay que tenerlas para no utilizarlas. Es una paradoja, pero hay que tenerlas para no utilizarlas. Rearmarte para la paz, no hay otra. Si Pax Bellum, si que lo han Vol dicho. Pax para Bellum, ¿no? Prepárate para la guerra. Creo que hay que llegar a grandes acuerdos. Y hoy creo que algunos partidos que están en la coalición de gobierno van a entender poco a poco. Ayer, Gerardo Pisarello, No me que es un mires. pacifista, Nos queda nada ahí. Pisarello, que es Y un no he dejado hablar a pacifista, Óscar. empezó a plantear que a muy pesar de que algunos partidos que forman parte de la coalición Sumar no están de acuerdo por lo que tenga aquí a Joaquín, es que me da la impresión de que no nos va a quedar más remedio, porque vamos a vernos asfixiados y atrapados entre las dos grandes potencias nucleares del mundo, y nosotros seremos la pieza a repartir. Óscar, termina el programa tú, pero intenta no ser negativo. A mí ya se me han acabado las palabras. Yo ya... Bueno, pues yo ya- quiero ser positivo porque Venga, bueno, España ala. es un gran país. España ha salido Eso de sí. grandes guerras. Y muy rico. España ha sido un imperio. Tierras raras. España Las es tierras un gran raras. país y ha logrado y Ay. logrará sobrevivir a esta tragedia de gobierno que estamos teniendo. Quiero manifestar también nuestra solidaridad tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil, que están siendo poco a poco expulsados de todos y cada uno de los terrenos. España se está poco a poco fileteando como un salchichón. Estamos regalando poco a poco competencias a una serie de partidos que no aman ni son solidarios con el resto de españoles. Esto no tiene ningún futuro. Para ninguno de nosotros, al margen de ideologías. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Y desde luego, lo que no se puede tolerar es la hipocresía de la izquierda hoy por hoy con Junts, con este pacto xenófobo y racista. Nos tachan a nosotros de xenófobos y racistas simplemente por desear unas fronteras seguras, y resulta que ahora lo que por no vale más para cosas Vox que sí decís, que vale para admitírselo a Junts. Y simplemente para finalizar, algo positivo que tendría que pasar y no va a pasar este año. ¿Cuándo se va a deflactar las tarifas de IRPF? Que son 280 euros de más que va a pagar los trabajadores. Cuando subamos los tipos Una, altos. una cosa, como he oído lo de las tierras raras y eso era algo positivo que venía pues un poco a engrandecer España, acaba tú el programa, José Luis. No, que iba a decir, una de las cosas ricas que tiene España son sus tierras raras y, por favor, a todos los que piensan que nos dejen explotarlas No, y que no sean empresas la ley de cambio como las de climático, Australia. solo Vox votó en ¿Sabes? contra de esa ley que impide explotar. Solo Vox votó en contra, el resto de partidos lo apoyó. Por la ley de cambio climático que impide Y explotar si ahora, estos perdona, recursos. nos rearmamos, por favor, tecnología, aunque sea para uso militar, que invirtamos de verdad bien en fábricas españolas y empresas españolas, como ha pasado con Airbus, que hemos sido capaces de desbancar a Boeing, a McDonald's, o sea, a Sí, sí, sí. McDowell. Digo, vamos a crear nuestras propias empresas. Y algunas las hay ya. Recuperarlas, sí, Algunas- Instalaza, Hemos demostrado que Bazán, capacidad sí, sí, sí. tenemos. En Talento Aragón hay. se está Mejores demostrando barcos y en hechos España también. Así en que España. con esto me quedo más que nada por transmitir ese mensaje además positivo como debe de ser. Buenas noches y hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.